Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Benei Adonolam, que es gilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar en esta oportunidad estudiando Parashat Tetzaveh, que significa y mandarás, ordenarás a los hijos de Israel, ¿cierto? Hoy leímos esta porción dentro de nuestra Parashá. Es una porción, ¿cierto?, que nos introduce a lo que es el santuario, el Mishkan, ¿cierto? Que es el tabernáculo. Y bueno, la ordenanza de las vestiduras, ¿cierto? De los sacerdotes. Todo lo que habíamos visto, lo que era el mobiliario, los instrumentos que iban a usarse, ¿cierto? De las herramientas y los enseres que iban a ser utilizados para levantar el Mishkan. Algunas instrucciones y de repente aparece, ¿cierto?, también el mandamiento de, como dice ahí, Tetzaveh, mandarás a que los hijos de Israel te traigan el aceite puro de manchas de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara alumbre continuamente, siempre. En esta parashá, ¿cierto?, se nos da una clave que es el nombre de esta misma, que es Tetzaveh. Mandarás, ordenarás, Tetzaveh. Es decir, es un mandamiento, una orden, un mandamiento. Debemos ver nosotros la Torá, ¿cierto?, como mandamientos, más allá de ser una instrucción irrestricta de la cual, ¿cierto?, se debe hacer sí o sí. Obviamente tiene ese carácter, pero más allá de eso tenemos que pensar nosotros que la mitzvah, el mandamiento de la Torá, es algo que se nos encomienda. La palabra, de hecho, mandamiento, por ahí tiene quizás una raíz similar, ¿no? Algo que se encomienda, ¿cierto? Encomendar, comandar, mandar. Está relacionado, ¿cierto?, dentro de la familia de la misma palabra. Es decir, que el mandamiento es una encomienda. Se nos encomienda a nosotros guardarlo, una instrucción, protegerla, cuidarla. Y en cuanto a ello, ser también celoso, ¿cierto?, de su cumplimiento. Es importante dentro de el libro, ¿cierto?, del Shemot y luego lo que será Vayikra, el libro de Levítico, seguir la instrucción, seguir lo que el Eterno ha hablado. Es algo que debemos hacer. Bueno, por supuesto, cada parashá tiene sus fundamentos, sus cosas importantes, los principios, ¿cierto?, que están detrás de cada uno. Pero esta parashá nos da esa clave. Dice, y mandarás a los hijos de Israel. Mandarás. Cuando uno recibe, digamos, una instrucción, por ejemplo, ve y compra aceite. Uno podría ir al supermercado, quizá un supermercado de barrio, tendrá variedad. Si uno va a uno más grande, tiene más variedad. Si uno va a uno de Estados Unidos, bueno, tiene muchísimas variedades. Y se encontrará no solamente con un aceite de una sola marca, y de un tipo, por ejemplo, de maravilla, sino que encontrará aceite de maravilla de muchas marcas. Encontrará aceite de oliva de muchas marcas, aceite de girasol, incluso semillas de uva, etc. Cuando uno va, ¿cierto?, a aproximarse a un pasillo de aceite, en realidad hay de todo y hay mucha variedad de dónde escoger. De hecho, el aceite de oliva probablemente es el más caro, ¿no?, que siempre es como el más caro. Entonces, uno podría pensar, en realidad, bueno, ¿y qué diferencia había entre elegir un aceite de olivas machacadas, de oliva? ¿Por qué no elegir otro tipo de aceite? Si finalmente hay que quemarlo. O sea, el aceite se va a quemar. No va a ser un aceite consumido con el que vamos a aliñar las comidas. No, se va a quemar. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros gastar más esfuerzo y más trabajo en preparar aceite de oliva, que va a ser para quemarlo, si finalmente podríamos tomar aceite de girasol,
que a lo mejor cuesta menos para, para prender las lámparas. Estábamos en el desierto, en una tierra, como dice la misma escritura, no sembrada. ¿De dónde vamos a conseguir tanto aceite, no? Bueno, tantos olivos. Está difícil. Ahora, ¿por qué? En el fondo, ¿por qué planteo esto? Es porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tendría que yo hacer esto? ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? ¿Por qué tengo que seguir exactamente lo que ahí dice? Pero sí, tengo una mejor idea. Juntemos, ¿cierto? Este aceite de oliva y mezclémoslo con este otro y va a durar más. A lo mejor alguien ingenioso en la antigüedad pudo haber dicho, oye, pero el aceite de oliva sí puede servir, pero agreguémosle esto. Realmente la pregunta que hay detrás de esto es, ¿por qué tenemos que seguir el mandamiento que Dios nos ordenó? Sí, podemos buscar otras opciones, podemos tener alternativas. Y de hecho, a veces se nos pregunta a nosotros, bueno, ¿por qué siguen los mandamientos? ¿Por qué hasta el día de hoy quieren cumplir esto? Si esto está dado en una época diferente, hace miles de años. En esos años, imagínense, la gente andaba en camellos, en burros. Hoy día no, pues andamos en vehículos. En ese tiempo apenas escribían, ¿cierto?, en algún tipo de papel, un papiro. Hoy día podemos escribir en cualquier lugar. O sea, una instrucción, uno compra algo y viene lleno de instrucciones, ¿cierto? Pero ¿por qué tenemos que seguir una instrucción tan antigua? Hoy día realmente estamos en un nivel de tecnología mucho más avanzado, ¿cierto?, que aquella época. Pero en el futuro quizás lo estén aún más que nosotros y que el día de hoy. Ahora, muchos mandamientos podrán ser importantes y relevantes, pero hay muchos que no tienen tanto sentido en el mundo moderno y en la globalización del día de hoy. O sea, ¿qué sentido tendrá seguir ciertas instrucciones de la Torá al día de hoy si hoy día no hay necesidad? O sea, hoy día sabemos que si como marisco, por ejemplo, no me voy a morir. Claro, a lo mejor traen cierta enfermedad, pero bueno, o ciertas cosas que podían limpiarse, uno tiene que cuidar tal cosa y esto no me va a afectar. Hoy día podemos vivir una vida diferente. Las cosas cambian, los tiempos cambian y en realidad uno debiese adaptar, ¿cierto?, la religión a los días de hoy. Eso es lo que muchos postulan y muchos dicen, muchos sostienen, ¿no? Ahora, en realidad podemos decir, bueno, a lo mejor hay ciertos mandamientos que suenan como extraños a los días de hoy, cumplirlo. Pero esto sonaría algo similar a lo que hemos dicho, o sea, ¿para qué gastar más esfuerzo y trabajo en un aceite de oliva si en realidad podemos tomar un aceite de girasol? Es más, podemos gastar menos en hacer un aceite de girasol y dárselo a los pobres. ¿Quién no ha escuchado alguna vez este razonamiento? Oye, pero ¿por qué tengo que dar un dinero? ¿Por qué tengo que apartar para esto? Mejor dárselo a los pobres. ¿Por qué tendría que yo aportar en un lugar o darle algo a alguien? ¿O por qué yo tendría que gastar mi tiempo en esto? En realidad es mejor gastarlo en los pobres. Y a veces, ¿cierto?, la justificación va por ese lado. O sea, ¿para qué vamos a hacer algo de oro? Mejor vendamos el oro y ayudemos a los pobres. ¿Por qué hacer una menorá de oro y tan refinada? ¿Acaso no es que Dios no necesita nada? ¿Por qué quiere algo de oro? ¿Por qué quiere el dinero de la gente? Bueno, muchas veces el pensamiento moderno, ¿cierto?, nos puede llevar a un razonamiento que sea incluso en contra del mandamiento y la instrucción de Dios. Y a veces nos puede parecer de lo más razonable. Oye, es cierto, mejor no doy para aquello y eso lo doy a los pobres y ya. Ah, pero la Torá también te dice, bueno, harás esto y darás para esto. No, pero yo considero que
Esto es más importante. ¿Por qué nosotros pensamos de esta manera el día de hoy? Porque la Torá, la Parashá, nos va a traer el ejemplo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que perecen por causa de no cumplir la mitzvah de la manera correcta. Leímos, ¿cierto?, en la Haftará, la porción de los profetas, cómo el rey Shaul termina siendo destituido como rey por haber desobedecido y no seguir la instrucción. Shaul dijo, bueno, ¿por qué voy a destruir todo? Mejor tengo misericordia. Oye, ¿por qué tengo que matar a los animales? En realidad, quedémonos los animales si los animales no han hecho nada. O sea, Dios dijo esto, pero esto es mejor. ¿Para qué vamos a destruirlo todo? Quedémonos con esta parte. ¿Por qué voy a matar al rey si en realidad ya está destruido? Maté todo lo que tenía. Destruimos todo lo que tenía. ¿Para qué lo voy a matar? Y después, ¿cierto?, de ese rey Agag viene el linaje, ¿cierto?, del malvado Amán, que haría sufrir a los hijos de Israel, ¿cierto?, en Persia, en los días, ¿cierto?, que se nos relata en el libro de Esther. Cosa que pronto, ¿cierto?, y bueno, estamos recordando en estos días. Es decir, destruirás, como dice la Parashá, la memoria de Amalek. No, si dice no tendrás piedad, ¿cierto? Lo harás así. Borrarás su nombre por completo. Hay una parte que falla, ¿cierto? Y que es la que más falla a la hora de querer cumplir el mandamiento y la instrucción que el Eterno nos plantea y nos desafía en la Escritura. Él nos ha encomendado una misión. Hemos visto que uno de los fundamentos, ¿cierto?, de la Torá es el amor. Pero el otro fundamento de la Torá es el temor. ¿Yo debo hacer las cosas porque amo a Dios? Sí. Pero también tengo que hacer las cosas porque tengo que tener temor de Dios. Porque no es gratis desobedecerle. No es gratis, ¿cierto?, llegar y cambiar la instrucción como si nada. ¿Usted alguna vez ha tenido a lo mejor un padre o una madre que le haya dado una instrucción y usted hizo otra cosa? O a lo mejor en su trabajo le dijeron, haz esto, y hizo otra cosa. ¿Pero por qué hiciste esto? Es sencillo. Hemos perdido muchas veces el temor. El temor a Dios, ¿cierto? Y nos hemos transformado muchas veces en personas temerarias. Pero que en realidad no tienen respeto o temor por la palabra, la instrucción, y sencillamente por seguir algo tan sencillo. Haz esto. Hoy día, cuando se anuncia se va a cambiar una ley o van a hacer esto, toda la gente, no, pero ¿por qué? Inmediatamente reclama. Son más los pocos los que analizan, bueno, ¿cómo voy a implementar esto? Si en realidad va a cambiar sí o sí. Es algo propio, quizás de las personas, el rechazar, ¿cierto? Una instrucción o un mandamiento. O tratar de buscar algo mejor. Pero bueno, todos estos patrones que hemos hablado es porque hemos perdido en los días de hoy parte del temor a Dios. Y hemos visto nuestra fe como un momento casual donde tenemos que llevar a la familia, permanecer en comunidad, tengo que alimentar mi espiritualidad, porque bueno, todo eso es bueno para los valores, para mí, para mi familia, mis hijos, etc. Me hace bien. Pero ese momento, ¿cierto?, en el cual se vive y se comparte la fe, no es suficiente. Las personas hoy día no tienen mucho temor de Dios, y es por la cultura moderna, probablemente. A veces estamos bombardeados de información, de
lo que es bueno, los valores, leyes nuevas, cambiantes, ideas políticas, sociales, etcétera. Pero en realidad nadie hoy día está pensando en separar lo santo, por así decirlo, de lo profano. Ya vemos lo santo de lo que realmente se debe hacer, se debe seguir. Esto es santo, no lo puedo tocar. Esto es algo santo, no puedo trastocarlo ni cambiarlo. Es algo apartado. Yo en el fondo tengo que acercarme a ello de una manera adecuada, con temor, con reverencia. Y esto es profano. Yo puedo cambiar esto, moldearlo, es común. Es algo que cualquiera puede hacer o tomar, pero lo santo, no. En realidad hoy día se nos presentan, ¿cierto? Otros énfasis. Hoy día, de hecho, sobre todo lo que está como en boga es el amor. Ay, pero ¿cómo haces esto? En realidad, viva el amor. Que en realidad tiene que priorizar el amor más que otras cosas. Pero la Torá nos enseña que también hay que saber distinguir lo santo, ¿cierto? Lo santo, lo kodesh, de lo profano, hol, lo común. En nuestra cultura, lamentablemente, esto no se le cuida y no se le respeta. Y ahí está el problema. Cuando las personas no saben separar entre lo santo y lo profano, pues lo que es santo, lo que debería ser de una forma, llegan y lo cambian como si nada. Una de las misiones, ¿cierto?, que tenía el Mishkan era instruirnos en la santidad. Nos ayuda a entender que hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que tienen que ser como tienen que ser, no van a cambiar. Hay cosas en la vida que no van a cambiar. Hoy día puedo estar vivo, mañana moriré. Hoy día me levanto, no puedo estar despierto todo el tiempo, en algún momento tengo que dormir. Hay cosas en este mundo que no cambian. Tienen que ser. No podemos nosotros como personas dispuestas a vivir, mejorar, cambiar, trabajar, luchar por una vida mejor, no entender de que hay cosas que no cambian. Eso podremos decir que es como lo sagrado. Esto se mantiene. Sale el sol, se esconde el sol, llega la noche. Eso es sagrado, una ley sagrada. Así es como funciona. Y si Dios a nosotros nos ordena algo y nos dice esto es santo, así es como funciona, no tenemos que cambiarlo. Pero hoy día buscamos siempre la fórmula para tratar de cambiar lo que debería ser de una forma y verlo de otra manera. Somos expertos en este mundo para hacer esto. Pero como discípulos y buenos creyentes de Yeshua, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que apegar a la fidelidad, ¿cierto? Y a la obediencia, que es lo que el Eterno espera de nosotros. Ahora imagínense el trabajo que se nos describe en estas porciones. Hacer toda la vestimenta, cada parte que tenía que hacerse del sacerdote, cada porción más íntima, externa, con todas las cosas. Imagínense realizar la menorá y dice, y harás esto, y les pondrás una campanilla aquí, tendrás esta fruta, allí tendrás esto, y tendrás esto. Y además, imagínense hacerlo en un desierto. En un desierto donde a lo mejor podría haber calor, incomodidad. Y el Eterno está diciendo, bueno, harán esto. Y además, ¿quién lo tendría que usar? Lo tendría que usar en un desierto, en un lugar de mucho calor. Bueno, probablemente ellos se podrían haber dicho, bueno, ¿por qué tengo que hacer todo esto para acercarme a Dios? ¿Por qué necesito realizar cada vestimenta de esta y de esta forma para acercarme a Dios? No es que Dios está en todo lugar. Dirá más adelante, ¿cierto? Korah. Pero sí, ¿no es que acaso somos todos santos? ¿No es que acaso Dios está con cada uno de nosotros? ¿Por qué tengo que yo acercarme y levantar un santuario? ¿Por qué tengo que levantarme e ir a buscar el fuego al otro lado del lugar sagrado? ¿Por qué no voy y enciendo aquí mismo el fuego?
Podría haber pensado Nadab y Abiú. Hay una fuente de fuego más cercana. ¿Por qué tengo que ir hasta el otro lado, como dice la instrucción, y traer el fuego? El fuego es fuego. Si lo tomo de allá, lo tomo de acá, es fuego. Bueno. Muchas veces se tomamos la decisión equivocada porque sencillamente no tenemos temor. Temor de Dios. Ese es el punto. Lo que hizo Nadab y Abiú fue porque no tuvieron temor de Dios. ¿Qué hayan hecho, qué no hayan hecho? Lo que la escritura nos muestra claramente es que no tuvieron temor de Dios. Irat Elohim. Temor de Dios. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre, ¿cierto? Agudizar en nuestra vida es el temor de Adonai en nuestra vida. Llegar a comprender lo santo de lo profano. Porque el temor trae consigo honrar, respetar, incluso apreciar. Porque si yo hago las cosas como se me plantearon, estoy demostrando un aprecio. O sea, yo en realidad estoy tomando en cuenta lo que me dijeron. Pero si yo no obedezco y no tengo temor de la instrucción que recibí, en realidad yo no tengo aprecio por la instrucción que me dio y por el que me la dio. Cuando yo amo y tengo aprecio a una persona o a alguien, y si me da un consejo y si me dice algo, yo lo tomo en cuenta y lo valoro. El problema, ¿cierto?, es que cuando no lo hacemos, no tomamos el consejo del Eterno, no hacemos lo que Él nos dijo que teníamos que hacer así tal cual, no demostramos que apreciamos sus palabras, que lo queremos agradar o que realmente lo amamos a Él. Cuando no hay temor, tampoco hay amor. Y cuando hay amor, se echa fuera el temor, ¿cierto?, que es como el miedo, y llega la veneración, digamos, como correcta. Cuando las personas se aman, se respetan. El amor trae consigo el respeto. Yo sé que si amo a alguien, no debo hacer esto. Si amo a esta persona, debo hacer esto. Y la instrucción, el mandamiento, prácticamente se transforma, como les decía, en una encomienda. Yo te he encomendado a ti mi vida, tú a mí tu vida, y por amor, ¿cierto?, voy a respetarla. Voy a cuidarla. Voy a hacer lo que te agrada y no hacer lo que te desagrada. ¿Cierto? Eso nos lleva, ¿cierto?, el amor y el temor cuando van de la mano. A esto podemos llegar. Realmente, cuando nosotros no tenemos temor de Dios, da lo mismo todo lo que diga la Torá. La Torá puede dar 100.000 mandamientos o puede dar 2. Si no tengo temor de Dios, no voy a querer hacer ninguno o voy a tratar de hacer otra cosa y justificarla. Ahora, si realmente nosotros creemos que puede haber una vida después de esta vida, más allá de la muerte, ¿cierto?, más allá de la carne, que puede haber una resurrección, que Dios envió a su Hijo, ¿cierto?, para salvarnos, para poder disfrutar, ¿cierto?, de la salvación, tenemos que ser capaces de hacer algo tan sencillo como lo que nos plantea la Torá. Dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas machacadas, para que la lámpara arda continuamente, es decir, para que continuamente esté ante mí el que ellos consideran mis mandamientos, mis palabras, y tienen temor de mí. Y me traen lo mejor del aceite. Y no se quejan, no, lo traen ahí y arde continuamente. Es una muestra de que siempre entre él está el temor a Dios, ¿cierto? Veamos que si realmente queremos experimentar todo lo que Dios nos ha dado como por bendición, pues tenemos que nosotros ser capaces de hacer algo simple por Él, pero que se demuestre que está ahí constantemente esa vela, esa llama encendida, el temor de Dios. Cuando Él nos da una instrucción tan sencilla como ella, tenemos que cumplirla, tenemos que buscar el aceite correcto como dé lugar. Esa es la misión. La misión no es buscar una alternativa.
Cuando nosotros llegamos al camino del Eterno y reencontramos con los mandamientos, siempre la mejor decisión es buscar la manera correcta de hacer las cosas. Y no buscarle la vuelta para no cumplir lo que está ahí, sino que hacerlo de otra forma. Ah, es que son otros tiempos, que tengo otras cosas. La idea es que nosotros nos esforcemos por cumplir de manera correcta la instrucción de la Torá. Que el sacerdote busque el aceite adecuado. Pero dice ahí, mandarás a los hijos de Israel. Es decir, a Israel completo, que ellos traigan este aceite. No dice que el sacerdote, dice que los hijos de Israel, es decir, todo el pueblo, son responsables de que el aceite esté constantemente ahí para la menorá. Tienen que generar las condiciones para que haya aceite. No pueden, por ejemplo, extinguir los olivos. No pueden quemarlos. No pueden plantar otras muchas cosas que finalmente no haya olivos en la tierra de Israel. Tiene que haber olivos. Los hijos de Israel tienen que cuidar. Entonces, cuando nosotros cumplimos la Torá y los mandamientos, cuando leemos que el sacerdote se viste de esto, el pectoral, el efod, ¿cierto? Las tiaras, los cinturones y todo lo que él debe vestir, pues la respuesta es que cada vez que él nos da una instrucción, tenemos que buscar siempre la manera correcta de realizarla. Y así es como nos describirá esta porción cada instrucción. Y Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Adonai le había mandado a Moshe. Y más adelante dirá, y Moshe hizo todo lo que le había ordenado el Eterno a él. Y lo hizo tal como le había ordenado. Y lo hizo tal como le había ordenado a Moshe. Y los que hicieron las vestiduras y los que hicieron el tabernáculo, el Mishkan, lo hicieron tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. Y lo dice así una y otra vez. Tal como le había ordenado a Moshe. No es que quedaría más bonito así. No. Tal como le había ordenado a Moshe. Demostrar temor. Temor a Dios es mostrar respeto, ¿cierto? Que es algo sagrado. La relación, ¿cierto? Del amor es algo sagrado, de hecho. Cuando, ¿cierto? El amor no se le respeta y se le rompe, ¿cierto? Se está profanando algo, porque el amor, ¿cierto? Tiene una característica de algo santo, ¿cierto? De las dos cosas más importantes y los fundamentos de la Torá está el temor a Dios y el amor a Dios. Es decir, son cosas totalmente sagradas. Por lo tanto, cuando, ¿cierto? Se le transgrede, ¿cierto? Al amor o al temor, realmente hay una profanación. Se le está viendo como algo común y que no tiene importancia y relevancia cumplir lo que se han, ¿cierto? Encomendado en el amor o en el temor. El Eterno nos dio sus instrucciones por amor y a su vez para que le temiéramos a Él. Y nuestros antepasados en los días de Moshe hicieron todo lo que el Eterno le había ordenado a Moshe. Y tal como le había ordenado a Moshe. Y fueron obedientes, como dice el profeta, porque como pecado, ¿cierto? De hechicería es la desobediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Porque cuando llevo un sacrificio, yo estoy diciendo, yo me esforcé Me esforcé en yo traer lo mejor, lo que yo escogí, lo que yo elegí para ti. Pero el temor a Dios, ¿qué significa? Yo traigo ante ti, yo cumplo ante ti, tal cual tú me dijiste que tenía que hacerlo. Estoy demostrando que tengo total interés en lo que tú me has dado a mí. Y no, esto es lo que yo elegí para ti, ¿no? Mejor que un sacrificio, que algo que yo llevo para acercarme a alguien, es yo hacer lo que él espera, lo que ella espera de mí, lo que el Eterno espera de nosotros. Eso es mucho más grande, dice la Torá, dice el profeta, que los sacrificios y muchas otras cosas. ¿Y por qué es tan loable, cierto, está para allá? Por lo mismo. Porque cada persona que participó, que dice que tuvo espíritu de sabiduría, que tuvo un corazón, en su corazón se le nació de su voluntad hacerlo tal cual lo había ordenado Moshe. Ese era el corazón indicado. Él quería hacer esto, ok, yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, lo que tú me estás pidiendo.
Eso es el fundamento, uno de los fundamentos de la Torá. Ahora, no siempre nuestros antepasados hicieron lo que Moshe les ordenó. Pero sí, vemos, ¿cierto?, que en estas porciones sí lo hicieron. Es decir, no es imposible seguir la voluntad del Eterno. No es imposible cumplir en la obediencia. No es imposible cumplir su voluntad. Porque hay muchos lugares en la Torá donde sí lo hicieron. Hay otras donde no fueron capaces, no lo hicieron, se rebelaron. Pero también demostraron que sí, con el espíritu correcto, con la forma adecuada, se puede. Las cosas se pueden mantener, ¿cierto?, en el tiempo. El amor permanece, el temor permanece. Cuando realmente lo hacemos de la forma correcta, como tiene que ser. No hay que inventar. En la Torá no hay que inventar muchas cosas. No hay que inventar. Hay que hacer. Hay que cumplir. Si yo sé que esto debo guardar, bueno, tengo que guardarlo. No, es que puede ser otro día, pero ¿por qué otro día? Si la Torá dice ese día, guarda ese día. Y vos, preocúpate de hacerlo lo mejor que puedas. No, pero es que aquí, pero es que acá. No hay temor de Dios hoy día. Lamentablemente, esto es lo que nos lleva a tropezar muchas veces. Pero la Torá dice, no comerás esto. No, pero es que esto aquí, pero que esto allá. Dice, no, comerás. Bueno, cada cual busca... Si cada cual tiene que buscar las excusas que tiene en su corazón para darse cuenta de qué está fallando todavía. ¿Qué parte de mi vida no le ha entregado el Eterno aún? Nuestros antepasados nos levantaron un Mishkan, un templo. Lo más sagrado de todo, ¿cierto? Un templo. Para que nosotros lo viéramos y nos inspirara respeto y temor. Para que nos parásemos, ¿cierto?, frente a este santuario y tuviésemos el suficiente temor de Dios como para realmente reconocer: Él es más grande que yo, Él es inmenso y yo soy el que tiene que sujetarse a Él y no Él a nosotros, a lo que nosotros queremos. Yeshua, nuestro Maestro y Salvador, nos enseñó esto: es más fácil. Él dijo: mi yugo es fácil, mi carga ligera. ¿Cuál? Pararse frente a la inmensidad del Creador y someterse a su voluntad. ¿Qué es lo que Él hizo? Es mucho mejor eso que nosotros plantearnos hacer las cosas siempre a nuestra manera y sin considerar a Dios en nuestros caminos. Y por ello, para enseñarnos el valor de lo sagrado, de lo santo, versus lo profano, el Eterno permitió erigir un templo, un santuario, para que pudiésemos contemplarlo y llenarnos de temor y reconocer que Él existe y lo que es su palabra es real para nosotros y tenemos que cumplirla. ¿Ok? De nada serviría tener miles de mandamientos y muchas cosas si no somos inspirados a entender que eso es sagrado. Y esto solamente lo podemos hacer cuando hay temor de Dios. Y ahí vio Israel la gran obra que el Señor había hecho en Egipto. Y el pueblo dice: temió al Señor y creyeron en el Eterno y en Moisés su siervo. Israel fue capaz de cumplir toda esta instrucción al pie de la letra porque vieron todo lo que hizo en Egipto, temieron al Eterno y creyeron en el Eterno y en Moshe. También dice la Torá: para que temas a Adonai tu Elohim, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días en la tierra que yo juré que les daría. En Josué también dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Adonai, que es poderosa, para que teman a Adonai su Dios para siempre. El objetivo, ¿cierto?, de el pueblo del Eterno, de dar a conocer el testimonio de Dios, dice: para que teman, quienes, los pueblos de la tierra, conozcan de Él su mano, entiendan que hay muchas cosas que vienen de Él, y porque vienen de Él tengo que respetarlo, tengo que tener temor. Si Dios es el que provee las cosas, no puedo no tenerle temor. Para que los pueblos de la tierra conozcan la mano del Señor, que es poderosa,
y para que teman al Señor su Dios para siempre. El objetivo de la Torá y de los mandamientos es ese: demostrar que realmente el Eterno y su instrucción debe ser considerada en nuestra vida y no cambiada o justificada. Ahora pues temed al Señor, servirle con integridad y verdad, y quitar los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid al Señor, dice Josué también. Dice servirle con integridad y verdad. Quiten los otros dioses de vuestros padres. Sirvan al Señor. Respétenlo. Sepan que esto es sagrado. Bueno, respétenlo. No lo cambien por cualquier cosa. No, es que los demás hacen esto. No lo cambien. Denle el valor a lo sagrado que Él nos ha instruido. Los que teméis al Señor, alabadle. Glorificadle, descendencia de Jacob. Temedle, descendencia de Israel. Salmo 22, 23. Los que le teman, que lo alaben, dice. Que lo glorifiquen. Y temedle toda la descendencia. Es decir, los que le temen, tienen temor del Eterno, le alaban. ¿Por qué? Porque los que tienen temor hacen lo que Él quiere que se hagan, conforme a lo que Él nos ha determinado, y no a lo que nosotros podamos ofrecerle a Él. Obviamente el Eterno se contenta cuando de acción propia le entregamos algo a Él. Por supuesto que sí. Pero más se alegra Él en que obedezcamos sus mandamientos. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener a nuestros padres que nos dicen, haz esto, por favor, puedo hacer esto? No. Y después yo les traigo un regalo. Eso es un regalo porque tengo la conciencia intranquila nomás. A lo mejor les tengo cariño, respeto, pero bueno, les doy un regalo porque sé que no les cumplo nunca, bueno, como para compensar. El mejor regalo es la obediencia. Es el temor a Dios. El temor a los padres. Teme a tu madre y a tu padre, dice la Torá. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. Toda sabiduría parte por el temor. ¿Por qué? Porque para tener sabiduría tengo que contemplar las cosas. Para adquirir conocimiento tengo que contemplar las cosas como son. Si yo no tengo temor, yo no puedo dimensionar a quién tengo al frente. Si yo no tengo temor, jamás voy a dimensionar todo lo grande que es Dios y en todo lo que interviene en mi alrededor. Si yo no tengo temor, jamás voy a ver hasta dónde llego yo y dónde empieza la otra persona y todo lo que esa persona es. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Todo el conocimiento que puedo adquirir tiene que partir con reconocer primero que existe y todo lo que ello implica y significa. Si no, jamás habrá sabiduría. Por eso cada cosa que el Eterno nos da, tenemos que analizarla de manera, en su contexto, lo que Él nos dijo, de la manera adecuada, cómo Él lo ordenó. Eso es tener temor de Dios. Y eso nos hace sabios, porque después nos hace entender. Y Él entregó esto, ¿por qué? Y estudiamos e investigamos. Ah, por esto y esto otro. A lo mejor fue por esto y esto otro, pero lo que no puedo cambiar es lo que Él ya ordenó. No, es que Dios debió haber dicho esto. Los sabios siempre se preguntan, ¿y por qué dijo esto y no esto otro? ¿Y por qué agregó esta palabra y no la dejó simplemente ahí? ¿Por qué dijo que mandará a sus hijos de Israel que le traigan aceite de alumbre para... Dice, mandarás que te traigan a ti. Y no dice que te traigan solamente. Y ahí los sabios se preguntan, ¿por qué dijo lo que dijo entonces? En base al temor de Dios dibujamos lo que Él hizo, lo respetamos y ahí empezamos a estudiar y adquirir sabiduría. Ese es el método en el cual el pueblo, ¿cierto?, estudia la Torá. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación esta. Hechos 13. Hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, para ustedes es la palabra de salvación. Ustedes que logran dimensionar la grandeza de la salvación, porque son capaces de pararse y admirarla y observar lo grande que es la salvación del Mesías. Los que temen al Señor. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Romanos 3:18. El problema de los que se desvían.
Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Tenemos, ¿cierto?, que limpiar, dice, toda contaminación de la carne y del espíritu, ¿cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es importante que la Torá y lo que nos habla de lo sagrado, lo estudiemos como es. Quitándonos nosotros nuestras preconcepciones del siglo XXI y estudiando lo que Él nos quiso decir en su momento, en su época, en su contexto, y reconociendo que eso es su voluntad y eso es lo que Él dijo. ¿Y por qué lo dijo? Tenemos que quitarnos de contaminación para lograr entenderlo y entender así sus promesas. Sometiéndonos unos a otros en el temor a Dios, dice Efesios 5:21. Es importante también que unos a otros nos llamemos a temer a Dios y no, ¿cierto?, a ignorar a Dios. Oye, pero ¿por qué haces eso así? Hazlo de esta otra forma. Es importante que entre todos, oye, la Torá dice esto, el Eterno nos plantea esto. Perfeccionémonos, tengamos temor de Dios. Como nos dice ahí, siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temerosos de Dios. Es decir, la sencillez y el agradar a las personas, pues también viene a raíz de tener temor de Dios. La persona que no tiene temor de Dios transgrede, desagrada a las personas y falla, ¿cierto?, a los demás. En cambio, el que tiene temor, que sabe frente a quién está parado, pues sabe que tiene que ser humilde y sencillo, porque el grande es Él y no yo. Esa persona, dice, es capaz de obedecer a los amos y no sencillamente como al ojo, a lo que me ven. Como quien realmente quiere agradar a Dios, también dice que agrada a las personas. Bueno, para concluir esta pequeña reflexión, digamos también quizás exhortación al temor. Nosotros somos un grupo, ¿cierto?, de creyentes que realmente quiere practicar, está en el camino de querer practicar la Torá y los mandamientos. Muchas veces nos enfrentamos a otras denominaciones, otros creyentes que ven en esto algo negativo. Volver a algo. Volver a guardar esos mandamientos. Nosotros y nuestro enfoque siempre tiene que ser el que hemos mencionado. Yo lo hago porque le amo. Y busco esto porque tengo temor de Dios. Y quiero considerar cada una de sus palabras que está escrita. Yo no puedo decir que algo fue cambiado, trastocado o abolido. Yo considero para mí todas sus palabras. Las guardo, las mantengo y las obedezco. Ese es el espíritu en el cual nosotros nos acercamos a la Torá, ¿cierto? Ahora, de ninguna manera, obviamente estamos diciendo que si solamente obedecemos, habrá salvación. Entendemos que hemos sido salvos por gracia, por el sacrificio del Mesías, del Mashiach, pero esto no es una licencia para, una vez reconciliados con Dios, nos volvemos a rebelar de Dios, no cumpliendo, faltándole el respeto a su palabra y a la instrucción que Él nos ha dado. No puede transformarse en esto, ¿cierto? Así que tenemos que contribuir en alentarnos. La Torá aquí se llenará de mandamientos, instrucciones y formas de hacer las cosas. Pues, hermano, eso es lo que ordenó el Eterno. Eso es así, es lo que hay que hacer, es lo que hicieron. Y todo lo hicieron conforme a lo que dijo Moshe, y Moshe todo lo que dijo el Eterno. Y la santidad del Creador, del Eterno, y su Espíritu llenó la casa y el lugar. Porque supieron valorar lo sagrado, separarlo de lo profano. Tomemos, ¿cierto?, la instrucción del Eterno y sepamos distinguir esto en nuestra vida y en la misma Torá, ¿cierto? Los desafíos que nos ha planteado. Bueno, eso les quería compartir. Que el Eterno les bendiga a todos y tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom.